Muy buenas, vamos con un Procop de la Casa Made in Ayuntamiento de Valencia, como es salvamento en ascensores. El objeto es el que nos va a servir de referencia porque es establecer los recursos mínimos necesarios para la resolución de la intervención, definir las tareas de todos los miembros, establecer un criterio único y común y evaluar los riesgos adoptando las medidas preventivas. Todo este objeto se ha de conseguir con unos criterios de seguridad y eficiencia. El ámbito de aplicación son las personas en ascensores, montacargas, montacoches y elevadores que se encuentren ahí, básicamente, ya sea como en el caso 1, que es el rescate de personas encerradas en cabina, o en el caso 2, que son rescate de personas atrapadas o caídas en foso o hueco. Vamos ya con el glosario. Este glosario es denso, que tiene más cositas de las aparentes, pero que vamos a por ello. El ascensor es un aparato elevador instalado permanentemente que sirve entre niveles definidos, que utiliza una cabina cuyas dimensiones y constitución permiten el acceso de personas y que se desplaza al menos parcialmente a lo largo de guías verticales. Puede ser de adherencia, que es la tracción por adherencia de los cables sobre las gargantas de la polea motriz de la máquina. Puede ser de arrollamiento, en el que el motor eléctrico mueve un tambor torneado en hélice y tiene gargantas apropiadas a sus cables en la que se arrolla en un extremo el cable que impulsa la cabina. Ojo con la definición de arrollamiento. Y los hidráulicos, que es un grupo impulsor, envía aceite a alta presión a un pistón que directamente o indirectamente, por poleas, lleva el movimiento a la cabina. La bancada es el soporte donde se apoya la maquinaria del ascensor. Los cables de suspensión son cables de acero que mantienen suspendidas la cabina o el contrapeso. La cabina es el elemento que recibe personas o cargas y las transporta. La carga nominal es para la que ha sido construido el ascensor y la que el suministrador garantiza el funcionamiento normal. El contrapeso es de las definiciones más importantes, y es que es en ascensores por adherencia y en algunos de arrollamiento, a fin de tener la tensión necesaria para producir en la polea el efecto de adherencia y reducir la potencia necesaria del desplazamiento del ascensor. Se ubica en el hueco de la cabina y tiene una masa equivalente, masa, no peso, de cabina vacía más 40-50% de su carga nominal. El cuarto de máquinas es el local donde se hallan elementos motrices y o sus aparejos. Sin embargo, el cuadro de maniobras en ascensores sin sala de máquinas se encuentra junto a la puerta de planta, que suele ser en la última planta, donde están, cuidado, los elementos eléctricos de funcionamiento y los dispositivos para maniobras de emergencia. Elementos eléctricos de funcionamiento y dispositivos para maniobras de emergencia. El estribo es la estructura metálica que soporta la cabina o contrapeso y se le fijan los elementos de suspensión. Puede ser parte de la misma cabina. El foso es la parte del hueco más bajo, las guías pues ya son tanto de la cabina como del contrapeso, y la faldilla es el elemento de seguridad desde el suelo hacia abajo que, si la cabina se queda desnivelada por encima de planta, no quede hueco por el que caer una persona. En Ibaspete lo agranda diciendo que son 75 centímetros de faldilla. El limitador de velocidad, también es de los más importantes junto al paracaídas, es el dispositivo que ordena la parada de la cabina si supera cierta velocidad. Actúa de forma mecánica, por este paracaídas, o eléctrica, corte de suministro eléctrico de la máquina. Y el paracaídas pues es precisamente el dispositivo mecánico que para e inmoviliza la cabina o contrapeso sobre sus guías. Sí, dos cosas. La velocidad es muy elevada en el descenso, o si se produce una rotura de los órganos de suspensión. La máquina es el conjunto tractor que mueve y para el ascensor, el montacargas,
Es una definición un poco similar al ascensor, y es que es el elevador instalado permanentemente que tiene una cabina inaccesible a personas y se desplaza por guías verticales. El pulsador de la parada de emergencia es un dispositivo manual sobre la cabina y en el hueco o foso del ascensor utilizado por el servicio de mantenimiento. Habiendo dicho el glosario, vamos con la organización de intervención, y es que vamos a distinguir ahora el caso 1 porque el caso 2 tiene un pequeño anexo, es el anexo 3, pero pese a que la movilización de vehículos es más importante en el caso 2, este PROCOP se centra sobre todo en el caso 1. El caso 1, cabina, cuando nos encontremos en 3 situaciones, la primera en cabina, en planta o mínimo desnivel, haremos la situación 2, que permite abrir puertas de cabina sin dificultad y los pasajeros salir por su propio pie. Cuando la cabina está desnivelada y asegurada, todas menos la situación 2. Y cuando la situación 5 no es segura, el mando decide pasar a la situación 6, la de tracción ascendente con Tractel. Cuando la cabina está desnivelada y no asegurada, situación 6 y 7 son las únicas que se pueden realizar. Para empezar, en caso de que el riesgo sea inminente de la caída de cabina, puede realizarse maniobras que no impliquen el movimiento de la cabina, solo si es posible y a criterio del mando. Y luego, si cabina está asegurada, desnivelada y no es posible su movimiento, pues no te quedará otra que hacer un rescate por butrón. Vamos ya con las principales actuaciones a realizar de ascensores. Vamos con la mnemotécnica VPI CRSR, y es velar por la seguridad de los intervinientes, protección de la zona de trabajo y alrededores, inspección del hueco del ascensor, del cableado, de sus guías. Luego, C, de corte de suministro eléctrico si procede, previo al salvamento de personas. R, de realizar la maniobra de rescate elegida, salvamento de personas, animales y bienes materiales, y restablecimiento de la normalidad, pero aquí cuidado porque restablecimiento de la normalidad dejando el ascensor fuera de servicio. La zona caliente vamos a cogerla del propio PROCOP porque no la tengo bien explicada en mi resumen, cagada, pero es así. Así que vamos con ella. Será aquella donde se encuentre el mayor riesgo, muy fácil, y sea imprescindible el uso de equipos de protección oportunos. Que es esto, mayor riesgo y equipo de protección oportuno, es muy común, pero se determina este riesgo a partir de, pues es la zona de riesgo de caída de personal, zona de caída de objetos, zona de manipulación de maquinaria, zona de ámbito de acción del cable del Tractel en tensión, zona de manipulación de herramientas hidráulicas, y en esta zona, pues lo típico, solo estarán bomberos, con la excepción del técnico competente de la empresa mantenedora del ascensor, previo cumplimiento a las normas de seguridad que le indique el mando de intervención. La zona templada es la zona junto a la zona caliente, donde no existe un riesgo inminente. El personal puede llevar equipo de menor nivel de protección. La zona fría es la adyacente a la zona templada, libre de riesgo del lugar donde se encontrarán policía, vecinos o familiares. Bien, pues entonces ya vamos a empezar con las tareas. Aquí las tareas va a ser las principales del caso 1. Y por ejemplo, el bombero zapador 1 tiene 5 tareas y es de las más importantes y no sé para explicar las tareas de un caso 2, que sí que lo haría, pero que no es el relevante sobre este PROCOP. Vamos ya con las tareas del bombero zapador 1, que es establecer contacto verbal con encerrados, tranquilizarlos y prestar atención permanente. Informar de su evacuación y de la maniobra a realizar. Especial atención si se realiza la maniobra 4, manual de emergencias por si hay sacudidas. Mantener informado al cabo del estado de pasajeros y de posibles cambios. Estar a la orden del cabo para informar de la ubicación de la cabina por el movimiento de nivelación. Y si tras el movimiento de cabina el ascensor está nivelado, pues abrir las puertas y evacuar a los pasajeros, comunicar al cabo el fin del rescate y mantener a los pasajeros para que el cabo recopile datos. El bombero conductor del Bulbup
Introduce la secuencia de la emisora y está atento a requerimientos de CECOM y del cabo. Cuidado. El bombero conductor en ascensores está atento no de intervinientes, sino del cabo, aparte del CECOM. Y también estará el requerimiento del mando para localizar al portero. O sea, a requerimiento del mando va a localizar al portero automático. Perdona. A requerimiento del mando va a localizar por el portero automático al presidente de la comunidad o persona con acceso al cuarto de máquinas y lo comunica al cabo. Y el bombero zapador 2 que pues acompaña al cabo durante su inspección y accede al cuarto de máquinas y realiza la maniobra elegida. El equipamiento es pues el equipamiento 1 más linterna más emisora para todos y que el sargento y el cabo tiene teléfono y 2 emisoras. El restablecimiento de la normalidad es CAT, porque ya veremos más adelante en las maniobras que AECAT es súper importante, y el restablecimiento de la normalidad es, según la ley 1310, del personalidad de interviniente, o sea, es responsable y autoridad en el servicio, y te dice que tienes que hacer un CAT, cerrar la puerta de planta correspondiente, avisar a la propiedad de la necesidad de inspección de empresa de mantenimiento y dejar el ascensor fuera de servicio de desconexión eléctrica con cartel informativo. Aquí te introduce un poco el equipo del FSV, pero te dice chuminás, y el equipo de la ambulancia. Por ejemplo, que el equipo del FSV tiene que esperar orden del mando y realiza maniobra. Y si se requiere de maniobra especial. Y luego, pues en la ambulancia, introducción de la secuencia numérica por el bombero conductor, ubicar correctamente el vehículo considerando la salida rápida, libre de obstáculos por posible traslado hospitalario y esperar orden del mando, prestar asistencia sanitaria si es requerida. Vamos ya con las medidas de seguridad de ascensores. Yo aquí he seleccionado 1, 2, 3, 4, 9. 9 y me he dejado 3 sin. Entonces, son 12, pero yo solo me voy a estudiar 9 de memoria y las otras 3 pues las voy a leer cada vez que pase. Pero aquí solo voy a decir las 9 y luego de coletilla meteré rápido las 3. Vamos con las que nos interesa. Memorizar son las que tiene mención de alguna maniobra porque sea más fácil de memorizar, o sea, de repasar. Y las siguientes. La puerta, el cierre de las puertas. Hay 3 cierres. Puerta de sala de máquinas, pues cerrada cuando es fin de servicio. Luego, si se abandona una puerta de planta, se deja perfectamente cerrada y enclavada. Y si la cabina se desplaza, toda puerta de salida a planta tiene que quedar perfectamente enclavada. Ya te has fumado 3 ítems. Luego, estar atento a estados de nerviosismo, ansiedad o agresividad. Y luego, la seta roja no es un corte de suministro eléctrico seguro para ninguna maniobra. Aquí ya tenemos 5 y luego serían las 4 que mencionan pues alguna maniobra, como por ejemplo que lo más importante para evitar el movimiento es desconectar el circuito de fuerza, manteniendo el alumbrado. Y que no es válido ni en la situación 1 ni en la 3. Si se requiere una primera inspección en plantas bajas o en plantas por debajo de cabina, se hará desde la primera planta real. Hay ascensores reacondicionados o de nueva generación que al abrir la puerta de planta baja pues no funcionan, anula la S3 y la S4. Luego también que en la S4 con ascensores de adherencia con sala de máquinas hay que tener precaución al manipular el volante de inercia con las manos. Y luego, si tú realizas una maniobra de aseguramiento y tracción ascendente, la S6, y el equipo que instale y manipule el tráctil tiene riesgo de caídas, pues tendrás que hacer procedimientos e instrucciones de trabajo en altura. Luego también, vamos con las 3 que no me voy a memorizar, pero que las dejamos ahí, que será imprescindible la comunicación del equipo de rescate así como con los pasajeros, y que en ascensores de emergencia el corte de suministro eléctrico no está garantizada porque no está garantizada al desconectar el circuito de fuerza, porque el suministro complementario que garantiza mínimo 1 hora después del corte del suministro principal pues está ahí. Y que luego hay que hacer una inspección principal de la cabina desde el piso inmediatamente superior a la ubicación de parada de planta para evitar caídas.